lo que es un número racional. Y para definir un número racional tenemos que partir de los números, como ayer lo veíamos, los números enteros. Los números enteros están compuestos por tres grandes grupos. Primero, que son los números naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 4, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los números que, acuérdense, en la vez clase pasada dijimos que son los que se inventaron para contar o para indicar orden. Otros son los números, el número que indica la nulidad, o que significa que no tienes nada, o que, que no tienes nada, que es el número 0, es el número de nulidad. Y un tercer grupo de números fue cuando teníamos el caso, por ejemplo, si quisiéramos restar 8 menos 10, entonces el resultado no lo podíamos expresar en números enteros, porque los números enteros, en cuestión de los números naturales, porque los números naturales solamente son positivos. Entonces hubo la necesidad de inventar otro tipo de números para poder dar la respuesta, que como todos sabemos es menos 2, pero no existían hasta ese momento los números negativos, y fue cuando se hizo un tercer conjunto de números que se le denominó números enteros negativos. Y pues aquí están el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esos son los tres grandes conjuntos de los números enteros, y los números enteros se denominan por la letra Z. Entonces, ahora vamos a ver un siguiente número, un conjunto de números. El siguiente conjunto de números podemos comenzar, por ejemplo, cuando queremos hacer la división (4 sobre 2). ¿Cuánto es el resultado? Pueden encender sus micrófonos para decirme el resultado. Entonces, sí, en este tipo de clases, pues sí les voy a pedir mucho su participación para que terminemos rápido. ¿Cuánto es el resultado de 4 sobre 2? ¿Jóvenes? ¿Cuánto es el resultado de 4 sobre 2? .5. ¿Seguro? ¿.5? Venlo de esta forma. 4 manzanas y los tengo que repartir entre 2 personas. ¿De a cuántas manzanas le toca? De a 2, ¿no? De a 2. Entonces 4 sobre 2 es 2. ¿Cuánto sería, por ejemplo, 9 sobre 3? 3. 3. Y así sucesivamente. Hay muchas divisiones que tenemos que, por ejemplo, 16 entre 8 es igual a 2, ¿no? Entonces tenemos muchas divisiones que sí podemos expresar en números enteros. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una división? Por ejemplo, el 2 sobre 3. Esta división ya si hacemos la división como nos las enseñaron en la primaria, nuestro resultado ya no lo podríamos dar en expresar en números enteros, porque
Si lo hacemos, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 2? Pues ninguna vez, ¿ya vieron? Aún así tengo como sobrante, como residuo 2, ¿ya vieron? Entonces no puedo expresarlo en los números enteros. Hay la necesidad de otro tipo de números. Para ese tipo de números para este tipo de divisiones cuyo resultado no es un número entero, nacieron lo que se denominan los números racionales. Entonces son aquellos que provienen de una división cuyo resultado no es un número entero. ¿Sale? Esos serían los números racionales. Y entonces, ¿qué ejemplos de números racionales me podrían dar? Ya dijimos que son aquellos cuya división no es un resultado, cuyo resultado no es un número entero. ¿Qué ejemplos de números racionales me podrían decir? Sencillos. 10 entre 3. 10 entre 3, muy bien. ¿Qué otro número? 10 entre 3 es un número racional. ¿Qué otro número? 50. ¿Qué número? 5 entre 1. 5 entre 1, muy bien. 6 entre 2. 6 entre 2, muy bien. Entonces todos esos son números racionales porque expresan una división. Y por ejemplo, aunque este lo podemos expresar como un número entero y este también, pero este no. Pero sí son números racionales porque provienen de una división. Entonces, por ejemplo, el 3 cuartos, el 2 quintos también es un número racional, ya verán, cualquier fracción es un número racional. Entonces, en términos simples, los números racionales se refieren a las fracciones. ¿Sale? ¿Cuáles son las partes de una fracción? Vamos a quedarnos con el 10 tercios. ¿Cuáles son las partes de una fracción? Tiene dos partes principales. El número de arriba y el número de abajo. ¿Cómo le llamaban al número de arriba? ¿No es denominador y numerador? Ajá. ¿Cuál sería el de arriba? El numerador. Y el de abajo se llama denominador. ¿Sale? Esas son las partes de una fracción. Numerador es el número que se encuentra arriba, que se refiere al número de partes que estás tomando. Si lo viéramos en la parte en función de una fracción, a ver aquí. Si lo viéramos en punto de vista gráfico, el numerador, aquí está, 3 quintos. El numerador es 3, se refiere al número de partes que estás tomando del entero. En este caso, estás tomando 1, 2, 3 partes de un total de 5 partes, ¿ya vieron? El denominador indica en cuántas partes se divide la unidad y el numerador indica cuántas partes se toman de esa unidad, ¿ya vieron?
Ok. Y ahora vamos a regresar. ¿Sale? Ya dijimos que los números racionales son en fines prácticos las fracciones, si tienen numerador y denominador. Ok. ¿Qué tipos de fracciones hay? Hay tres tipos principales. Ustedes ya las vieron en la primaria y en la secundaria, lo volvieron a repetir. ¿Qué tipos de fracciones hay? Dígame un tipo que se acuerden de la secundaria o de la primaria. Hay tres. A ver, jóvenes, un tipo de fracción que se acuerden de la secundaria o de la primaria. Está la fracción propia, fracción aparente y fracción impropia. Ok, muy bien. Como ya dice su compañera, la fracción propia, fracción aparente o la fracción impropia. Está la fracción propia. Y ya dijo otro término, la impropia. Y faltó un tercer tipo, que ya también la denominó la compañera, pero lo conocen de otro tipo más coloquialmente, que se llama mixta. ¿Ya vieron? Las propias son aquellas que son menores a 1, cuyo resultado es menor que 1. Esa es la fracción propia. Ese es el resultado. Esa es la característica de las fracciones propias. El resultado de la división siempre es menor a 1. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de fracción propia? ¿Qué fracción, por ejemplo, el resultado de la división siempre es menor que 1? 10 entre 10. ¿Cuánto? 10 entre 10. 10 entre 10. Ok, muy bien. El resultado es 1 o mínimo que 1. 10 entre 10. ¿Qué otro ejemplo me podrían decir? 35. 4 entre 5, muy bien. ¿Qué otro ejemplo? Cuyo resultado de la división sea menor que 1. A ver. Les puedo preguntar así a un nombre, ¿eh? Por ejemplo, que les diga yo, tal persona, conteste, dígame qué número. Entonces, estén atentos a la clase, por favor. 4 entre 5, ¿qué otro número? ¿Qué otra fracción propia? 2 entre 6. 2 entre 6, muy bien. 3 quintos. 7 décimos será una fracción propia. No, profe. ¿Por qué? ¿Cómo era la fracción? 7 décimos. Sí, es una propia. Ok, muy bien. Todas estas el resultado es un menor que 1 y se van a fijar siempre porque el valor del numerador siempre va a ser menor al valor del denominador. Por ejemplo, 4 siempre es menor que 5, 2 es menor que 6, 3 es menor que 5 y 7 es menor que 10. ¿Ya vieron? Por eso son fracciones propias, porque el resultado de la división es menor que 1 y el numerador siempre va a ser menor que el denominador. ¿Sale? Y entonces,
La impropia es el caso contrario. ¿Qué sería el caso contrario de las fracciones propias? 7 entre 5. 7 entre 5 sería un resultado válido, una fracción impropia válida. 7 entre 5 vamos a ponerla. Siete entre 5. ¿Qué otro ejemplo me podrían decir de fracción impropia? 15 entre 9. 15 entre 9, muy bien. ¿Qué otro ejemplo me podrían decir? 4 entre 6. 4 entre 6. ¿Seguros? Vamos a ver el ejemplo que nos dijo su compañera. 4 entre 6. Dijimos que las fracciones impropias son aquellas que son el caso contrario de las propias. Las propias, el resultado de la división es menor que 1. Vamos a ver. 4 entre 6. El resultado es menor que 1. Entonces es una fracción propia. No es una fracción impropia. Por ejemplo, si diéramos 8 sextos, entonces sería una fracción. 4 sextos lo pondríamos en una fracción propia. Y entonces, ¿cómo definimos? ¿Cómo hacemos esta definición? Si dijimos que el resultado de la fracción propia, el resultado de la división es menor que 1, ¿cómo definimos la fracción impropia? La que da un número mayor que 1. Muy bien. El resultado de la división es mayor a 1. Exactamente. El resultado de la división siempre tiene que ser mayor a 1 para que sea una fracción impropia. Y se van a dar cuenta porque siempre aquí es al revés. El numerador siempre es mayor que el denominador. El numerador siempre es mayor que el denominador. Y el numerador siempre es mayor que el denominador. ¿Sí? Y por último está la mixta, que no es más que otra representación de las impropias. La mixta es una representación de las impropias. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de una fracción impropia muy conocida, que 24 entre 25 sextos. Bueno, no es tan conocida, pero es una fracción impropia. ¿25 sextos es una fracción impropia? Sí, porque recordemos que el numerador es mayor que el denominador, entonces es una fracción impropia. Una fracción mixta, y se acuerdan en la secundaria, tiene una parte entera y una parte de fracción. Por ejemplo, ¿cuántos conjuntos de 6 puedo formar con 25? Si tuviera yo 25 manzanas, ¿cuántos conjuntos de 6 podría yo formar? 4. 4. ¿Y me sobrarían manzanas? 1. Una manzana. Y así se forman las fracciones mixtas. Tienen una parte entera y una parte fracción. ¿Cómo lo van a hacer? Pues simplemente realizan la operación. Dividen en este caso. Hacen la división. En este caso sería 25 entre 6. Y el resultado pues comenzaría con 4. Y sobra 4. Y me 6 por 4, 24 para 25, 1. Y me sobra 1. ¿Y se fijan? El resultado de arriba es el número entero. Y el residuo es el numerador de la parte propia, ¿vieron?
Entonces, para convertir una fracción impropia a una fracción mixta, simplemente tienen que dividir 7 entre 5, 15 entre 9, 8 entre 6, 25 entre 6, y la parte que les resulta de la división es la parte entera y el residuo es la parte de la fracción. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿No? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Entonces vamos a continuar con un concepto que se llama fracciones equivalentes. Aquí lo tengo. Vamos a iniciar con el número. ¿De qué otra forma puedo representar el número, por ejemplo, el número 3? ¿De qué otra forma puedo representar el número 3? Con cualquier operación, ya sea multiplicación o división. Por ejemplo, yo puedo decir 6 entre 2 es 3. ¿Ya vieron? ¿De qué otra forma? Tres por una. 3 por 1, muy bien. ¿Qué más? ¿De qué otra forma puedo expresar el Pero número ¿por qué 3? no? ¿Cuánto? 6 menos 3. 6 menos 3, muy bien. ¿De qué otra forma? Dos más uno. 2 más 1, muy bien. Si quisiera yo hacerlo con división, ya tengo el primero 6 entre 2. ¿De qué otra forma con una división lo puedo tener? 9 entre 3. 9 entre 3, muy bien. ¿De qué otra forma? Seis 15 entre 18. 6 entre 18. No, sería al revés, ¿no? 18 entre 6. Ah, no, sí. 15 18 entre entre 6. 5. 15 entre 5, muy bien. 15 entre 5. Vamos a quedarnos con estas de división. Si se fijan, estos son números racionales, aunque son divisiones, pero pues también son números racionales. Y todos son el mismo número, el 3, 6 medios, 15 entre 5, 9 entre 3 y 18 entre 6, ¿ya vieron? Pues así como puedo yo expresar un número entero como fracciones y el resultado es el mismo, y es el mismo número, también lo puedo hacer con las fracciones. Por ejemplo, vamos a empezar con una sencilla 2 tercios. 2 tercios. ¿De qué otra manera puedo expresar el 2 tercios? Y fíjense, el detalle está aquí. ¿Qué número necesito multiplicar por el 3 para que me dé 6? 2. Por el 2. Por 2. Entonces, si yo multiplico el 2 por 2, 4. 4. 4. Y tengo que hacer lo mismo de abajo. 3 por 2, 6. 6. 6. Muy bien. Esta es una fracción equivalente. 2 tercios es igual a 4 sextos. Y si no me creen, pues vamos a verlo de la manera gráfica. Aquí tengo 2 tercios. Y aquí dijimos que multiplicamos por 2. 2 por 3. Aquí está. Y 2 por 2, 4. ¿Ya vieron? Aquí está la fracción 4 sextos. Vamos a ver si son iguales. Aquí está el área de 4 sextos y aquí está el área de 2 tercios. Vamos a ver si son iguales. ¿Ya vieron? Que son iguales. Entonces es una fracción equivalente. Representan lo mismo. ¿Qué otra fracción equivalente tendríamos de 2 tercios? Ya multiplicamos por 2. ¿Por cuál podríamos multiplicar?
36. 16 entre 36. 16 entre 36. Vamos a ver. 16 entre 36. 2 por 8. 16, ¿no? 3 por 8. No es 36, es 24. Entonces 16 sobre 36 no es una fracción equivalente. Lo correcto sería 16 por 24. ¿Ya ven? Si multiplicas aquí por 3, 2 por 8, 16. Y 3 por 8, 24. ¿Ya ven? Entonces la fracción equivalente no sería 16 sobre 36, sino 16 sobre 24. ¿Qué otra fracción equivalente? 8 sobre 12. 8 sobre 12. 2 por 4, 8. 3 por 4, 12. Muy bien. 8 sobre 12. Entonces el factor 4 sobre 6. ¿Cuánto? 4 entre 6 ya la tenemos acá. Por 5, 2 por 5, 10. 10 sobre 15. 10 sobre 15, muy bien. Y así tenemos muchas fracciones equivalentes. Podemos tener tantas fracciones como necesitemos. Entonces, vamos a considerar el ejemplo que nosotros tenemos aquí, que tenemos 4 quintos, decimos que es igual a 8 décimos. Si yo multiplico cruzado, es decir, el 4 por el 10 y el 8 por el 5, el resultado es 40, ¿ya verán? Y lo mismo si yo quisiera comparar 3 séptimos con 15 sobre 35. Si multiplico cruzado, es decir, 3 por 35 y 7 por 15, el resultado debe dar lo mismo. Yo puedo saber si dos fracciones equivalentes son iguales si el resultado de las multiplicaciones cruzadas es el mismo. ¿Sale? Entonces, vamos a ver su tarea. Número 2. ¿Cómo harían para saber si 2 quintos y 6 quinceavos son fracciones equivalentes? Multiplicarlas así como usted le hizo con el cruzado. Multiplicar cruzado. ¿Cuál multiplicarían? Dos por 15 y 5 por 6. Muy bien. 2 por 15, 30 y 5 por 6. 30. 30. Entonces, ¿el resultado es el mismo? Sí. Entonces, ¿son fracciones equivalentes? Sí. Entonces ya aquí decimos que ya como ya contestamos el primer ejercicio, pues ya decimos sí, son equivalentes porque multiplicar 2 por 15 y 5 por 6, el resultado es el mismo. ¿Ya vieron? No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, profe. Ok. Y el último tema que vamos a tomar hoy son la adición de fracciones. La adición de fracciones, como lo ven aquí ustedes en esta lámina que les estoy presentando, siempre se tienen que sumar fracciones que tengan el mismo denominador. No puedes sumar fracciones que tengan diferente denominador. Aquí se fijan, tienen el mismo denominador, 5 y 5. Lo único que haces es sumar, en este caso, los numeradores. 4 más 2 es igual a 6. Y aquí está el resultado. 6 quintos, ¿ya vieron? Tomé 4 de una y 2 de la otra y el resultado son 6 quintos. ¿Ya vieron? Esa es la premisa principal. La premisa principal siempre es que solo
se pueden sumar fracciones del mismo denominador. Y también solamente se pueden restar fracciones del mismo denominador. Eso es para cualquier operación, ya sea de suma o resta de fracciones. Solamente se pueden sumar o restar fracciones del mismo denominador. No puedes sumar fracciones de distinto denominador. Y ustedes me dirán, bueno, entonces maestro, entonces ¿por qué me ponen siempre en la me ponen en la secundaria operaciones con distinto denominador? Entonces aquí tenemos un ejemplo de resta. ¿Vieron? Fíjense que Solo se ve su cara, profe. 1/3 menos 5/3. ¿Mandé? Yo solo puedo ver su cara. Pues no es necesario que me veas. Lo necesario es que veas la pantalla. ¿Se ve la pantalla? No, no se ve. Para los demás compañeros, ¿se ve la pantalla? Sí, profe, no se tal ve, vez profe. no se Sí, ve, profe, profe. sí se ve. No, profe. ¿Sí se ve la pantalla o no? Profe, tal vez el problema que tengan es que están en la otra pantalla, porque, bueno, yo estoy en la de hasta abajo y ya la de arriba es en la que está usted. Ah, sí, cambien su pantalla. Si no es. Porque estoy presentando la pantalla. A mí no me aparece la otra pantalla, profe. Entonces dejen quitar mi cámara. Si quito mi cámara, eso. Entonces, ahora ya sí tendría yo que ver. Tendrían que ver mi pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, profe. No, aún. Ya, ahora sí. Sí, profe, sí la veo. ¿Sí se ve? Sí, ya se ve. Sí, ya. Entonces ya quité mi Sí, cámara. ya se Entonces ve. ya se ve, se tendría que ver mi pantalla porque ya no estoy compartiendo mi cámara. De todos modos, acuérdense que las transmisiones se van a quedar en el Face para por si tienen alguna duda volverla a reproducir cuantas veces quieran. Aquí tengo el ejemplo de 1/3 menos 5/3 es igual a 1 menos 5 sobre 3 y es igual a menos. ¿Se fijan que tienen el mismo denominador? Sí. Pero lo único que hago es restar en este caso los denominadores 1 menos 5 y el resultado es negativo. ¿Ya vieron? Entonces ya también podemos decir que que también existen fracciones negativas, ¿sale? Así como hay enteros positivos, también hay fracciones negativas y positivas. Ahora bien, volvemos al tema. ¿Qué pasa cuando tenemos sumar con distinto o restar con distinto denominador? Aquí tenemos el mismo ejemplo y se deben tener dos premisas: buscar fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador, y para eso necesitamos buscar múltiplo común de los denominadores. Y acá hay dos formas muy interesantes. Yo tengo esta suma 4/6 más 3/8, ¿sí? Tengo que buscar fracciones equivalentes a 4/6 y a 3/8 que tengan el mismo denominador, es decir, del 6 del 8. Y entonces tengo que buscar los múltiplos del 6 y del 8. Y para eso me voy a las tablitas del 6 y del 8. Comienzo con el 6, el 12, 18, 24 y 30. Y las del 8, 8, 16, 24 y 32. Si se fijan, acá hay un número que se repite en las dos tablas, que es el 24. Entonces yo sé que el 24 es un múltiplo tanto del 6 como del 8. Y entonces lo puedo colocar en el denominador porque es un múltiplo en común. Y entonces ahora sí, ¿qué número multiplicado por 6 me da 24? 4. 4. Entonces multiplico el de arriba para sacar una fracción equivalente, que en este caso es 4 por 4. Ahora, ¿qué número multiplicado por 8 me da 24? 3. Por 3. Entonces este numerador lo tengo que multiplicar por 3 y aquí está. Y entonces ya lo único que hago es 4 por 4, 16. Y 3 por 3, 9. Lo sumo, 16 más 9,
25. Y aquí lo dejo igual con el mismo denominador. Ya buscamos. De ahí se desprende el famoso método de la carita feliz. Si se fijan, aquí está una carita feliz más o menos dibujada, el XD. ¿Qué hacen? Multiplican primero los denominadores. 6 por 8, 48. Y multiplican cruzado. 4 por 8 más 6 por 3. Entonces 4 por 8, 32. Y 6 por 3, 18. Lo único que hacen es sumar 50. Y abajo dejan el mismo denominador que 6 por 8, que es 48. ¿Y por qué decimos que 50 sobre 48 es 5 sobre 24? ¿Por qué lo tenemos ahí? Porque 50 sobre 48 es igual a 25 sobre 24. Porque es el mínimo común múltiplo de 50 48avos. Es la fracción mínima, la mínima expresión se llama, pero o se obtiene ya sea que tú el 50 lo divides entre 2, ¿cuánto es? 25, Y si divides el 48 entre 2, 24. muy bien, es una fracción equivalente 25 sobre 24 que de 50 sobre 48. Y como dice su compañero, 25 sobre 24 es la mínima expresión de 50 sobre 48, es la fracción más, con el denominador más pequeño que puedes expresar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, no sé si tengan alguna duda con sumar con distinto denominador. Y para la resta es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si yo quiero restar, por ejemplo, 4 doceavos menos 6? No, vamos a dejar un más chiquito. 4 tercios menos 6 séptimos. ¿Sale? ¿Qué haríamos si fuera con el método de la carita feliz? ¿Cuál sería el primer paso que harían? Multiplicar ¿Multiplicar qué? 4 por 7 y 3 por 6. Ok. Su compañera comenzó con multiplicar cruzado. Entonces vamos a indicar las operaciones. 4 por 6. 4 por 7 y 3 por 6. Entonces, acuérdense que eso va en el numerador. 4 por 7. Y recuerden que aquí vamos a poner el signo que está en medio. En este caso es un menos. Menos 6 por 3. ¿Sí? ¿Sale? Y abajo ya multiplicamos cruzado. Y luego 3 por 7. 3 por 7, muy bien. Y entonces hay que hacer esta multiplicación. 3 por 7. Y ahora no nos queda más que hacer las operaciones. ¿Cuánto es 7 por 4? 28. 28, muy bien. Menos 6 por 3. 18, 18. Y 3 por 7. 21, 21. Y ya nada más 28 menos 18 pues es 10. 18. Ah, no, 10. 10. 10. Y abajo pues dejamos el 21. Y esa sería la respuesta. No sé si tengan alguna duda.
¿Alguna duda, jóvenes? De mi parte No. no, profe. Ok, entonces ya vimos sacar fracciones No, profe. equivalentes y cómo sumar y restar con distinto denominador. Con eso ya pueden resolver sección 2, las páginas 18, 19, 20 y 21. Aquí les pide que hagan el mínimo común múltiplo. Si lo quieren hacer, adelante. Si no, como con el método que les acabo de enseñar, nada más que aquí como son 3 fracciones, lo único que tienen que hacer es hacerlo 3 veces. ¿Sale? 2 por 5, 10 por 6. Aquí ponen 60 aquí abajo. O bien, ¿qué es lo que harían primero? Aquí, un medio más un quinto, más un sexto. ¿Qué podrían hacer primero? Primero multiplicar las dos primeras fracciones y ya después el resultado se multiplica Con un sexto, entre muy 1 bien. sobre eso. Primero hago esta suma, un medio más un quinto, y lo que me salga, lo sumo con un sexto, que es lo que decía su compañera. Primero hago el método cruzado de un medio con un quinto, y lo que me salga, ya lo hago con un sexto, para no estar utilizando el mínimo común múltiplo ni el máximo común divisor. Pero como ustedes quieran, si ya dominan el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, también lo pueden hacer de esa forma. Y otra forma es así como se los digo: primero hacen los dos primeros, y de lo que les salga, ahora sí lo hacen con un sexto. Entonces ya pueden resolver la 21 y hasta ahí. Y de la tarea 2, que les voy a subir más al rato al Classroom, el ejercicio 30, esta parte de efectúa las siguientes operaciones y realiza las siguientes operaciones, ¿sale? Esos 3 ejercicios de suma y resta de multiplicaciones, de fracciones, perdón. Ya mañana, por única ocasión, le digo que por única ocasión, porque ven que habíamos planteado que las sesiones fueran cada tercer día, para no estar gastando datos. Por única ocasión sí les voy a pedir que mañana se unan a la misma hora, para nada más para terminar multiplicación y división de fracciones. Si ya lo dominan multiplicación y división de fracciones, no es necesario que se conecten. Ya nada más ahí en la tarea, pues ya nada más lo tienen que realizar. No sé si tengan alguna duda sobre la plataforma, sobre el tema de hoy. No, profe. ¿Alguna duda? Oiga, profe, ¿y los trabajos son en la libreta? En teoría son como ustedes deseen. Yo les decía yo que lo hicieran en su libreta y nada más le tomaran fotos. Sí, es que así se me hace más fácil, maestro, en la libreta.
Entonces hacen la tarea y ya nada más la hacen en su libreta y me mandan las fotos, ya sea en el PDF, como viene aquí cómo pasar archivos de fotos al celular a PDF. Aquí está ya el video. ¿Ya vieron? Cómo crear un PDF tomando fotos con el celular, o bien directamente cuando ustedes quieren cargar una tarea, pues les aparece que pueden compartir las fotos como ustedes quieran. Si lo quieren hacer en digital, pues háganlo en digital, pero yo les recomendaba que lo hicieran de manera en su cuaderno y ya no me mandaran a las fotos. Pero es una decisión que ustedes tomen. Lo único es que sí les van a tener que ir comprando una libreta especial para álgebra, que en este caso es su materia de álgebra. Entonces no sé si tengan alguna otra duda. No, profe. Bueno, entonces jóvenes, si no hay ninguna duda, aquí termina. Que pasen buena tarde. Nos vemos el día de mañana. Recuerden, a la misma hora. Ya nada más seré una sesión de media hora, por mucho. Hasta luego, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego, profe.